y está de nuevo a Lutero. De vuelta a Alemania, se indigna más y más al ver las profundas taras de la vida religiosa de su tiempo. La frase, el justo vivirá por la fe, martillea su mente mientras está cumpliendo la prometida penitencia de subir de rodillas la escalera de Pilato en Roma. Vuelve a Alemania desengañado de los hombres y de la Iglesia católica como organización humana, pero más firme que nunca en las seguras promesas de la palabra de Dios. Aún continuaba, sin embargo, hijo obediente de la Iglesia romana, pues si bien había descubierto en Roma prácticas abusivas y aún sospechaba que los teólogos romanos sentían débil amor por la doctrina de la gracia, para él tan querida, confiaba que todos estos abusos disciplinarios o doctrinales serían reformados mediante la predicación del Evangelio dentro de la propia Iglesia de Roma. Aún seguía reverenciado profundamente al centro de la cristiandad occidental y a su cabeza visible, el pontífice romano, y solo la actitud de éste y de sus representantes condujeron a Lutero al mismo camino que habían andado antes los novacianos, paulicianos, valdenses, etc., o sea, a la posición de completa separación de Roma, pero de mejor unión con Cristo sobre la base de una más perfecta obediencia a su palabra revelada en las Sagradas Escrituras. Ocupaba la silla pontificia un jovial miembro de la célebre Casa de los Médicis. Fue este papa, plagiado del escepticismo, que puso de moda la filosofía del Renacimiento, quien dijo en una ocasión que, la fábula de Cristo le producía grandes rentas. La causa de Roma no podía quedar bien parada teniendo tal cabeza y defensor. Su deseo de juntar dinero para terminar las obras de la Basílica de San Pedro, hízole echar mano del fácil recurso de las indulgencias. Tetzel fue encargado de su venta en Alemania, y Lutero se indignó por la desfachatez con que éste prometía a los fieles la fácil remisión de los pequeidos, presentes y aún futuros a cambio de dinero. Las 95 tesis. El día de Todos los Santos, 1 de noviembre de 1517, el pueblo que acudió a los oficios del templo del castillo de Wittenberg encontró fijado en su puerta un documento que contenía 95 tesis o proposiciones contra las indulgencias. Aquel cartel había sido colocado por el mismo Lutero el día anterior. El pueblo leyó. Tesis primera, cuando nuestro Maestro y Señor Jesucristo dice, arrepentíos, quiere que la vida de sus fieles en la tierra sea un continuo y constante arrepentimiento. Tesis sexta, el Papa no puede anular ninguna sentencia, sino solamente declarar y confirmar la remisión hecha por Dios, a menos que sea en los casos que le pertenecen, de lo contrario la sentencia queda siempre la misma. Tesis 36, todo cristiano que siente un verdadero arrepentimiento de sus pecados, consigue una completa remisión del castigo y de la culpa, sin que para esto se necesiten las indulgencias. Tesis 94, conviene exhortar a los cristianos a que se dediquen a seguir a Cristo, su jefe, llevando su cruz y sin temer la muerte y el infierno. Tesis 95, porque es mejor que entren en el reino de los cielos sufriendo muchas tribulaciones que descansar en una seguridad carnal producida por los consuelos de una falsa paz. Como estas eran casi todas las tesis, y como puede verse, contenían muy poco que no pueda ser suscrito por un católico culto de nuestros días, pero en aquellos tiempos de oscurantismo y ciega sumisión a la autoridad eclesiástica parecieron extremadamente revolucionarias, y la extraordinaria fama que adquirieron muy pronto en Alemania y fue a raíz de ella hicieron poner ceño adusto a los magnates de la Iglesia, viendo que había caído un golpe serio sobre su autoridad. El cardenal Eck fue enviado a Alemania a discutir con Lutero acerca de sus proposiciones. El cardenal trataba de basar sus argumentos en las tradiciones de la Iglesia, pero Lutero le respondía que nada valían tales tradiciones al lado de la palabra que lleva el aliento del mismo Dios. No habían declarado los más grandes padres de la Iglesia que ninguna opinión humana es superior a los escritos sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento. Lutero ofrecía someterse siempre que el Papa estuviese dispuesto a hacer o regir los abusos de la Iglesia de acuerdo con las enseñanzas de la Sagrada Escritura. El Papa le excomulgó y Lutero respondió quemando públicamente la bula de excomunión el 11 de diciembre de 1520. En este acuerdo escribió su famoso recurso a Su Majestad Imperial y a los nobles cristianos de la nación alemana acerca de la reforma de la cristiandad. Siguió con la cautividad babilónica de la Iglesia, y poco después escribía, de la libertad cristiana, menos belicoso que los anteriores, pero más profundo en significado evangeliceo. Trata en él, el tema de la fe y las obras, afirmando que la salvación es por la fe sola, aunque las obras siguen a la verdadera fe y se hacen, no para comprar el cielo, sino como prueba de gratitud al que nos amó y como evidencia de la nueva vida que es por la fe. Según una de sus bellas frases, el creyente, por la fe asciende hasta Dios, por él
Amor desciende a su prójimo, quedando siempre unida a Dios por el amor divino. Que contraste con él, cree mucho y peca más, que le atribuyen los enemigos de a fe evangélica. La verdadera doctrina de Lutero en cuanto a la fe y las obras. Para que el lector pueda hacerse cargo del verdadero sentir de Lutero en cuanto a la doctrina de la justificación por la fe, queremos insertar aquí algunos párrafos del antes referido libro. De este modo no podrán arguir nuestros detractores que mutilamos los textos, dando frases sueltas, si citamos un trozo largo y completo en el que aparece claro el pensamiento del gran reformador. Nada mejor que sus propios escritos para desvanecer las calumnias inventadas en contra de su persona y de la doctrina que predicó. Dice así. Puede deducirse de lo expuesto que no basta con predicar superficialmente sobre la vida y obra de Cristo cual si se tratase de un mero hecho histórico, y aún es peor callarse sobre Cristo para, en su lugar, predicar el derecho eclesiástico u otras leyes y doctrinas humanas. También hay muchos que al predicar o escribir sobre Cristo se muestran llenos de compasión para con él, pero de odio contra los judíos, o se entretienen, en fin, con diversas puerilidades. Ahora bien, es menester predicar a Cristo de tal forma que la predicación brote en ti y en mí la fe y se mantenga en nosotros, una fe que solo nace y permanece cuando se nos predica porque vino Cristo al mundo, de qué manera hemos de valernos de él y de sus beneficios, qué es lo que él nos ha traído y donado. Se predicará de este modo cuando se interprete debidamente la libertad cristiana, que de Cristo hemos recibido, y cuando se nos diga de qué modo somos reyes y sacerdotes y dueños y señores de todas las cosas, y que Dios se complace en todo cuanto hacemos y lo atiende, según hemos venido diciendo. Y el corazón que esto oye de Cristo se gozará hasta lo más profundo, se sentirá consolado, se volverá blando para con Cristo, y le corresponderá amándole, cosas todas, en fin, a las que jamás podría llegar el corazón mediante el cumplimiento de leyes u obras. Por lo demás, que podrá dañar o atemorizar a un corazón que así siente. Si el pecado y la muerte se le aligan, le dice su fe que la justicia de Cristo es suya y que sus pecados tampoco son ya suyos, sino de Cristo. De esta guisa, el pecado se desvanece ante la justicia de Cristo por la fe, como antes se dijo, y el hombre aprende a desafiar a la muerte y al pecado como el apóstol, y exclama, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tu aguijón es el pecado. Mas a Dios sean dadas gracias y alabanzas, al que nos ha otorgado ta victoria por Jesucristo, nuestro Señor. Sorbida es la muerte con victoria. Bástelo hasta aquí expuesto acerca del hombre interior o espiritual, de su libertad y de su justificación esencial, para la cual él no precisa ley u obra buena alguna. Aún más, sería perjudicial a la justificación si se quisiera alcanzarla mediante leyes y obras. Pasemos ahora a tratar la parte referente al hombre externo o corporal. Al hacerlo, replicaremos a todos aquellos que, escandalizados de nuestros razonamientos, suelen exclamar, bien, si la fe lo es ya todo y por sí sola basta para la justificación, ¿por qué han sido ordenadas las buenas obras? Pues vivamos alegres y confiados y sin hacer nada. No, amado hermano, eso es un error. Podría suceder lo que tú dices si fueras ya del todo un hombre interior, puramente espiritual y perfecto, cosa que no tendrá lugar antes del día del juicio final. En este mundo todo es comienzo y crecimiento, y el fin vendrá en el otro mundo. Por eso habla el apóstol de primitias spiritas, o sea, los primeros frutos del espíritu, y también por eso cabe aquí aplicar lo que antes se dijo, el cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos. Con otras palabras, dado que es libre, nada necesita hacer, dado que es siervo, ha de hacer muchas y diversas cosas. Veamos cómo sucede esto. Aun cuando el hombre esté ya interiormente, es decir, por lo que a su alma respecta, bastante justificado y en posesión de todo cuanto precisa, aunque su fe y suficiencia tendrán que seguir creciendo hasta la otra vida, sigue, sin embargo, en el mundo y ha de convivir con sus semejantes. Y aquí comienzan las obras. El hombre, dando de lado toda ociosidad, está obligado a guiar y disciplinar moderadamente su cuerpo con ayunos, vigilias y trabajos, ejercitándole a fin de supeditarle e igualarle al hombre interior y a la fe, de modo que no sea impedimento ni haga oposición, como sucede cuando no se le obliga. Porque el hombre interior va al unísono con Dios, se goza alegre por Cristo, que tanto ha hecho por él, y su mayor y único placer es, a su vez, servir a Dios con un amor desinteresado y voluntario.
Empero en su carne late una voluntad inclinada a servir al mundo y a buscar lo que más le deleita. Mas la fe no puede sufrirlo y se le arroja al cuello amorosa, para apaciguarle y protegerle. Dice el apóstol Pablo: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Asimismo, castigo mi cuerpo y le inclino a la obediencia, para no ser yo mismo desechado, en tanto pretendo enseñar a los demás. Y otra vez, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Pero dichas obras no se realizarán pensando que por ellas el hombre se justifica ante Dios, pues tal pensamiento es insoportable para la fe, la cual es y será siempre la única justicia a los ojos de Dios. Antes bien, se harán las obras con la sola intención de domeñar el cuerpo y limpiarlo de sus malas inclinaciones deleitosas, poniendo toda la mira en desterrarlas. Precisamente por ser el alma pura por la fe y amante de Dios, anhela que también lo demás sea puro, sobre todo el propio cuerpo, y que todo, juntamente con ella, ame y alabe a Dios. Por consiguiente, al hombre le obliga ya su propio cuerpo a no andar ocioso, antes al contrario, habrá de realizar muchas obras para supeditarle. Sin embargo, no son las obras el medio apropiado para aparecer como creyente y justo delante de Dios, sino que se ejecutarán con puro y libre amor, desinteresadamente, solo para complacer a Dios, buscando y mirando única y exclusivamente lo que a Dios agrada en tanto se desea cumplir su voluntad lo mejor posible. Valiéndonos de algunos símiles, diríamos, las obras del cristiano, el cual por su fe y por pura gracia de Dios es justificado y salvado gratuitamente, podrían compararse con las que Adán y Eva habrían hecho en el paraíso, según está escrito en el Génesis. Dios colocó al hombre en el paraíso para que lo trabajase y guardase. Ahora bien, Adán fue creado justo, bueno y sin pecado. Por consiguiente no le era preciso cuidar del paraíso para ser creyente y justificado. Sin embargo, a fin de que no anduviera ocioso, Dios encomendóle la labranza y vigilancia del Edén. Tales obras de Adán habrían sido hechas por él voluntariamente, solo por complacer a Dios, pero en modo alguno para alcanzar una justificación que él ya poseía y con la cual todos nosotros podríamos haber nacido. Pues bien, este es el caso de las obras del hombre creyente, el cual, por su fe, es puesto de nuevo en el paraíso y de nuevo creado. Las obras que ejecute no le serán necesarias para su justificación, sino que le han sido ordenadas con objeto de evitar su holganza, haciéndole esforzar y cuidar el cuerpo, exclusivamente para agradar a Dios. D. La libertad cristiana, por Martín Lutero, capítulos 18 al XXI. La dieta de Worms. El joven emperador Carlos V quería poner fin a las controversias religiosas. Para ello el camino más expedito era hacer correr al atrevido fraile la misma suerte que corrieron Pedro Bruis, Juan Has, Savonarola y tantos otros cristianos bastante audaces para levantarse con la palabra de Dios contra los dogmas de Roma, pero Lutero se había granjeado los corazones del pueblo germano y contaba con la protección del príncipe elector de Sajonia, razón por la que Carlos V no se sentía dispuesto a aumentar el número de sus enemigos y convocó a Lutero a comparecer ante la dieta de Worms, concediéndole un salvoconducto para el viaje. El 26 de marzo de 1521, Lutero recibió la citación del emperador Carlos V. Roto el sello imperial. Martín Lutero leyó: honrado, apreciado y querido hijo, y tras las oportunas consideraciones vio que se le llamaba a comparecer ante la dieta de los estados de Alemania, en la ciudad de Worms, a fin de obtener información acerca de algunas doctrinas originadas en VD y ciertos libros escritos por BD. Según decía el escrito. Lutero no era cobarde, pero sabía a lo que se exponía, recordando el ejemplo de Juan Has. Sin embargo, no retrocederá. Había nacido para esta hora. El emperador, el representante del Papa y el pueblo alemán, oirían de su boca la bendita doctrina. Su vida no importaba mucho ante tal oportunidad. Así que el 2 de abril partió para Worms. Melanchthon quiso acompañarle, pero Lutero no se lo permitió, diciéndole: querido hermano, si mis enemigos me condenan a muerte y no regreso, permanece tú firme en la verdad y sigue enseñando. Si tú vives, mi muerte poco importa. Una multitud le despidió. El heraldo imperial cabalgaba delante llevando la cota de armas real y un pendón amarillo. Martín llevaba su laúd para cantar himnos a Dios en las largas horas de espera en las posadas. Llegado a Worms se hospedó en la casa de los caballeros de San Juan, donde acudió la multitud. El día siguiente a las 4 de la tarde, el heraldo y el maestro de ceremonias imperial llegaron en su busca.
La muchedumbre era tan densa en las calles principales que para poder entrar en la sala del Palacio Episcopal donde se celebraba la dieta tuvieron que pasar a través de los jardines de casas particulares, pues ni el heraldo del imperio ni los soldados lograban abrirse paso. Cuando Lutero entró, Carlos V, joven de 20 años, estaba rodeado por todos sus consejeros y 6 electores del imperio, entre ellos el propio Federico, señor civil de Lutero. Lutero observó que uno de los representantes del Papa, Jerónimo Alejandro, le clavaba furiosamente la mirada. Así han de haber mirado los judíos a Cristo, pensó. Finalmente fijó la suya en el emperador, y éste le miró también. Ambos eran incapaces de reconocer su respectiva fuerza. El uno la fuerza de las armas, que tan favorable le fue, el otro la de las ideas, de la verdad, del Espíritu de Dios, que procuraba restaurar la doctrina pura del Evangelio en la Iglesia universal. Lutero escribió después que había visto a Carlos rodeado por tan numerosa corte, Ceomo, un pobre corderillo entre cerdos y sabuesos. Un funcionario puesto en pie advirtió a Lutero que no podía hablar sino para responder a las preguntas que le formulasen. Lutero quedó asombrado ante tan injusta exigencia. Mal principio, pensó. Entonces el doctor Eck, en representación de la corte arzobispal, señalando un grupo de libros le preguntó si eran suyos, y si se retractaba de las ideas expuestas en ellos. Lutero quedó perplejo por un momento. Su abogado Churf acudió en su exilio exclamando: que se lean los títulos de los libros. Estos eran los 3 antes citados: recurso a su Majestad Imperial y a los nobles cristianos de Alemania acerca de la reforma de la cristiandad, la cautividad babilónica de la Iglesia, y la libertad cristiana. Inmediatamente Lutero respondió: Su Majestad Imperial me pregunta 2 cosas, primero si estos libros son míos, y segundo, si me seguiré adhiriendo a ellos o me retractaré de parte de lo que ya he publicado. Primeramente, todos estos libros son míos. Segundo, si me retracto o no de lo que se dice haber sido escrito sin la autoridad de las Sagradas Escrituras es cosa que concierne a la fe y la salvación del alma y también a la palabra divina, y como no hay nada de más importancia en el cielo y en la tierra, a lo cual todos debemos reverenciar, sería imprudente y peligroso decir algo sin la debida consideración, pues, si yo dijera más de lo que se me pide y menos de la verdad me haría reo de la sentencia de Cristo, cualquiera, pues, que me negare delante de los hombres yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por ello, ruego humildemente a Su Majestad Imperial, me conceda tiempo para reflexionar de manera que pueda responder a la pregunta que se me hace sin perjudicar a la palabra divina o poner en peligro mi alma. A estas palabras siguió una gran confusión en la que Carlos V conferenció con sus consejeros y con el doctor Eck. Este se dirigió luego a Lutero con las siguientes palabras: aunque tú, Martín, sabes por el mandato oficial imperial para que fuiste citado y por tanto no mereces que se te dé un plazo más largo, no obstante, la clemencia de Su Majestad Imperial te concede un día más, ordenándote que comparezcas mañana a esta hora y des tu respuesta oralmente, no por escrito. Lutero pasó toda la noche en espíritu de oración. El día siguiente se reanudó la sesión con la misma pompa y expectación. El doctor Eck, como el día anterior, lo interpeló de nuevo pidiéndole una retractación. Lutero respondió retractándose de cualquier palabra demasiado dura u ofensiva que pudiera haber usado en sus escritos, pero en cuanto al contenido de los libros declaró: como soy hombre y no Dios, no reclamo otra defensa para mi doctrina que la que el Señor Jesús presentó cuando fue interrogado ante Anás y abofeteado por un sirviente. Si he hablado mal da testimonio del mal. Si el mismísimo Señor, sabiendo que no podía errar, no desdeñó oír el testimonio de un miserable sirviente con su doctrina. Cuanto más yo, hez de los hombres, que estoy expuesto a errar, debo pedir y esperar que alguien testifique contra mi doctrina. Por lo tanto, ruego por la misericordia de Dios, que si Su Majestad o sus ilustres señorías desde el más alto al más bajo, pueden hacerlo, quieran testificar contra mi doctrina y convencerme de mi error, venciéndome con pruebas sacadas del Evangelio o de los profetas, pues yo estoy en mi posición de ser instruido, y en cuanto me convenza seré el primero en arrojar mis libros al fuego. Después de otras consideraciones acerca de la importancia de los asuntos eternos y la autoridad de la Sagrada Escritura, declaró: debemos considerar que nuestro Dios es maravilloso y terrible en sus designios. Si arregláramos nuestras diferencias renegando de la palabra de Dios únicamente conseguiríamos desatar un diluvio de infortunio. El doctor Eck se puso en pie y dijo: Lutero, no has respondido a la cuestión.
No tienes por qué discutir lo que ha sido decidido y condenado por los concilios. Por lo tanto, te ruego que des una respuesta clara, sin cuernos. ¿Te retractas o no? Lutero, dándose cuenta de que el momento crítico había llegado, dijo breve y concisamente. Ya que Su Majestad y Su Señoría piden una respuesta clara, la daré sin cuernos ni dientes, a menos de que se me convenza por las Escrituras o por recta razón, ya que papas y concilios a menudo han errado y se han contradicho entre sí, a menos pues, de que sea convencido de esta forma: yo estoy atado por los textos de la Biblia, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, pues no es seguro ni justo actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Eck estaba furioso y volvió a pedirle una retractación. Lutero le contestó mientras el tumulto aumentaba. Carlos V abandonó la sala y el célebre ex fraile se retiró entre los silbidos de los católicos y los vítores de los protestantes. Lutero en Wartburgo. El 26 de abril de 1521 salió el reformador de Worms, garantizado su viaje por otro salvoconducto, pues Carlos V quiso hacer honor a su palabra, no cediendo a las insinuas aíans de sus enemigos de apresarle mientras se hallaba en Worms. Pero el 26 de mayo el mismo emperador expidió contra él y sus adictos un decreto imperial que le condenaba a muerte. Previniéndolo, su príncipe, el elector de Sajonia, dispuso que varios hombres a caballo salieran a su paso por las selvas de Aisanaac y le secuestraran, sabiendo el elector que de buen grado no querría el valiente heraldo de la verdad evangélica esconderse. Fue un grato descubrimiento para Lutero cuando se le comunicó que se hallaba en poder de amigos de la Reforma. En el castillo de Wartburgo, a donde le condujeron sus aprehensores, apareció bajo el nombre de Caballero Jorge. Para evitar que fuera conocido su paradero, su correspondencia era fechada, desde Patmos, desde la región del aire, desde la región de los pájaros. En este tiempo escribió numerosos folletos y llevó a cabo la traducción del Nuevo Testamento en lengua vulgar. Regreso a Wittenberg. Lutero era un teólogo profundo y su obra avanzaba con excesiva lentitud para la impaciencia de muchas gentes más sencillas que habían recibido ya la influencia del puro Evangelio de Cristo por medio de la predicación popular de los evangelistas y pastores valdenses y husitas. Predicadores más radicales empezaron a predicar en Wittenberg contra la idolatría, dando lugar a que el pueblo se entregase a actos de violencia rompiendo las imágenes de los templos. Lutero vio en ello un peligro para la Reforma, y arriesgando su vida salió de su refugio para actuar como moderador. Tendremos ocasión de ocuparnos de ese movimiento más adelante. Aquí cabe, nos decía Eyar, solamente que la Reforma fue avanzando en Alemania con la ayuda de los grandes príncipes que la apoyaron, pero sobre todo con la bendición de Dios, que se sirvió de tal medio para evitar que el movimiento de restauración del cristianismo, cada vez más necesario, quedara frustrado por medio de la persecución. Matrimonio de Lutero. En abril de 1523 9 monjas de un convento, persuadidas de la inutilidad de su encierro para alcanzar una salvación que en la Sagrada Escritura se ofrece como un don de Dios para que nadie se gloríe, rompieron sus imprudentes votos, fruto de su ignorancia del verdadero Evangelio. Encabezaba el grupo Magdalena von Staupitz, hermana del vicario general de los agustinos, el que enseñó a Lutero a encontrar el camino de la salvación por la fe en Cristo, si bien él mismo nunca osó separarse de la Iglesia de Roma. Por su hermana fue más decidida. Reunidas la noche del 4 de abril en la celda de Catalina Bora, saltaron las monjas al jardín del convento, escalaron la mura y a la calle y, escondidas en sendos toneles vacíos dispuestos en un carromato por un comerciante de Turgab, se presentaron en Wittenberg buscando refugio. Todas fueron alojadas en buenas casas, en las cuales trabajaron como domésticas. Catalina lo fue en la del secretario del ayuntamiento, Reichenbach. Allí estuvo prometida con un estudiante llamado Jerónimo y su más lejano pensamiento era el de llegar a ser esposa del célebre reformador. Lutero había escrito en contra del celibato del clero, considerando lo contrario a la enseñanza de la Sagrada Escritura, según 1 Timoteo 3, 1, sin expresar el propósito de dar tal paso él mismo, pero su padre Juan Lutero, que deseaba ardientemente tener nietos de su hijo Martín, le exhortaba sin cesar a hacerlo. Otros se lo desaconsejaban, creyendo que ello podría traer descrédito a la causa del Evangelio. Por fin Lutero se decidió, y a un amigo que le escribió en contra de tal proyecto le respondió que se casaría, para dar satisfacción a su anciano padre, demostrar su rompimiento con el Papa y poner en jaque al diablo. Su matrimonio fue pues un acto deliberado en el que entraban razones de conveniencia familiar y también la causa del Evangelio,
al romper el último puente que le unía con las leyes de Roma. Catalina Bora tenía un rostro vulgar que no se destacaba en belleza, pero era una muchacha hacendosa e inteligente. Escuchaba con admiración al gran predicador de W. A. Eittenberg, y un día cuando le proponían otro novio en sustitución de Jerónimo, de quien había sufrido un desengaño, dijo que solamente había dos hombres que le simpatizaban, los cuales eran, un tal Amsdorff y el doctor Lutero. Este se sintió interesado cuando alguien le refirió el dicho de la muchacha y se acercó a ella proponiéndole formar un hogar. Le hizo presente su situación recordándole que estaba sentenciado a muerte por el Papa y el Emperador y que por cualquier azar o traición, tal sentencia podría cumplirse en el momento menos pensando. Pero Catalina aceptó el riesgo, poniendo su confianza en Dios. El matrimonio se celebró en el mes de junio de 1523, 6 años después de haber Lutero desafiado al Papa, clavando las tesis en las puertas de la iglesia del castillo. Es por lo tanto muy difícil relacionar un acontecimiento con el otro, si no es en el sentido más normal. El evangelio predicado por Lutero liberó a Catalina de la esclavitud del claustro, y del modo más natural e inesperado se encontraron y llegó a ser la esposa del gran reformador. Mujer sencilla, sin estudios a los que solamente se aplicaban en aquel entonces jóvenes del sexo femenino excepcionalmente ricas y distinguidas, respetaba a su doctor, pero inteligente y práctica como era no dejaba de reprenderle por sus descuidos, y por su desprendimiento en cuanto al dinero, ya que muchas veces se veía apurada para dar lo conveniente a sus hijos. A tal objeto acrecentaba el reducido sueldo de que disfrutaba el hombre más célebre de su siglo, cuidando con sus propias manos una pequeña granja. Lutero solía responder a las reprensiones de Catalina con frases de buen humor. Aún sus más encarnizados enemigos han tenido que reconocer que la felicidad conyugal reinaba en el hogar del discutido reformados alemán. César Cantú, historiador católico, dice: amó a la mujer que tomó por esposa, vivió bien con ella y trabajó con sus propias manos, era buen marido y padre cariñoso. En el seno de su familia reposaba de sus luchas exteriores, reía, bromeaba, amaba, y cuando su esposa se estremecía ante los peligros que le amenazaban, le inspiraba confianza en Dios y para dar distinto giro a sus pensamientos la colmaba de palabras dulces. La muerte de su hija le arrancó acerbas lágrimas. La dieta de Spira. En 1526 volvió a reunirse la Dieta Imperial de Alemania, esta vez en la ciudad de Spira. Las cosas habían cambiado desde la Asamblea de Worms. El espíritu de reforma religiosa había invadido todo el norte de Alemania y otros países. El emperador Carlos V, demasiado ocupado en la azarosa política de esta época, no pudo acudir, haciéndolo su hermano Fernando en representación. La Dieta, como de costumbre, tenía que iniciarse con pomposos oficios católicos, pero los príncipes partidarios de la reforma se negaron a concurrir a ellos, celebrando sus propios cultos. Estas reuniones atraían más público que las ceremonias que se celebraban en la catedral católica. Los evangélicos llevaban bordados en la manga derecha las iniciales VDM y E correspondientes al texto bíblico que en latín dice: Verbum Domini manei in aeternum, la palabra del Señor permanece perpetuamente. La Dieta tuvo que disolverse dejando en libertad a los príncipes y ciudades sobre la cuestión religiosa a causa de la tensión política que se había suscitado entre el propio emperador Carlos V y el Papa. En efecto, al escéptico Papa León X, sucedió Adriano V, que había sido capellán privado de Carlos V y estaba persuadido de que la Iglesia católica necesitaba una reforma, haciendo algunos esfuerzos en este sentido durante su breve pontificado, pues hombre de delicada salud solamente vivió un año después de su elección. Algunos autores creen que la reforma no hubiera tomado los cauces que tomó de haber vivido este pontífice algunos años más. Otros opinan que la Iglesia Católica Romana no podía volver sobre sus pasos y que una reforma religiosa realizada bajo el auspicios papales habría sido tan débil que habría necesitado y suscitado nuevos conatos de reforma radical. A la muerte de Adriano, el colegio cardenalicio eligió a otro Médicis, Clemente VII, sobrino de León X, el cual era tan astuto, amante de los placeres y profano, como su tío. Este papa puso el peso de su influencia pontificia en favor de sus parientes que reinaban en Francia, provocando la irritación de Carlos, que se hallaba en guerra con esta nación. Como consecuencia se dio el caso inaudito de que Carlos V, el paladín de la fe católica en Worms, diera orden a sus tropas de marchar sobre Roma. Este ejército estaba compuesto por soldados españoles y alemanes y los mismos hombres que habían aclamado y silbado a Lutero se encontraban ahora marchando juntos en contra del Papa. Ante la aproximación del ejército del norte,
el séquito papal buscó asilo en el castillo de San Angelou. Tal era la prisa con que tuvieron que escapar que las vestimentas del papa quedaron sujetas a una puerta, que se cerró de golpe mientras huía de los soldados de Carlos V. Un cardenal tuvo que ser arrojado por una ventana por sus criados. En tanto, tuvo lugar la peste en Alemania, en la cual Lutero dio pruebas de gran heroísmo visitando a los enfermos y administrándoles la Santa Cena. Por su parte, Carlos V, vencedor en Italia y Francia, pudo volver los ojos a Alemania en 1529. Qué gran bendición habría sido si este rey español, que no tuvo reparos en atacar con sus ejércitos a la infalible cabeza de la Iglesia Católica, hubiese, con más consecuencia, aceptado él mismo la reforma. Pudiera bien hacerlo, siguiendo el ejemplo de sus propios capellanes, que quedaron persuadidos de la verdad del Evangelio al tener que discutir con los reformadores. Pero no ocurrió así. Reconciliado con el Papa, creyó que podría favorecer más los intereses del imperio y de la cristiandad el sostener la causa de la Iglesia Católica, en vez de la Reforma, y ahora los mismos ejércitos que habían puesto en fuga al Papa eran la mayor amenaza de los estados protestantes, a causa del utópico afán del emperador de restablecer la unidad religiosa en Europa. Origen del apodo, protestante. Como primera medida convocó a los príncipes alemanes a una segunda dieta en Spira. El tono del vencedor de Europa era esta vez autoritario. La dieta, bajo la presión imperial y católica, votó por 2/3 de mayoría un decreto prohibiendo toda actividad protestante en los estadios cuyos príncipes permanecían católicos, lo que significaba exilio o muerte para las minorías evangélicas en dichos territorios. Por el contrario, los estados que habían adoptado la reforma podían conservarla, pero con la condición de que no solamente darían a los católicos entera libertad para su culto, sino que los mismos príncipes protestantes habían de prohibir desde entonces en adelante el que más católicos aceptaran la fe evangélica. Asimismo, habían de impedir toda clase de controversias públicas sobre religión, ya que a causa de estas, pueblos enteros habían aceptado la fe evangélica. Naturalmente, los magnates evangélicos se resistieron a aceptar esta ley del embudo, y el 15 de abril de 1529 leyeron el famoso documento que daría el nombre de protestante al gran movimiento religioso que sacudía a los cimientos del mundo. Literalmente declararon: no podemos aceptar el decreto porque se trata aquí de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y porque en estas cosas debemos mirar, ante todo, los mandamientos de Dios, que es Rey de reyes y Señor de señores, teniendo cada uno de nosotros que dar cuenta por sí mismo, sin preocuparse para nada de la mayoría o minoría. Aceptar vuestra resolución sería obrar contra nuestra conciencia. Sería renegar de nuestro Señor Jesucristo, rechazar su santa palabra, sería declarar que si Dios llama a un hombre a su conocimiento, este hombre no está libre de recibir el conocimiento de Dios. Por consiguiente, estamos resueltos por la gracia de Dios a mantener la predicación pura y exclusiva de la palabra tal como está contenida en los libros bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, sin añadirle nada que le sea contrario. Esta palabra es la única verdad, es la norma segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede faltar ni engañar. Quien edifica sobre este fundamento, subsistirá contra las potencias del infierno, mientras que todas las vanidades humanas que se le oponen, caerán delante de la faz de Dios. Si vosotros no escucháis nuestra demanda, protestamos por la presente delante de Dios, nuestro único Creador, Conservador, Redentor y Salvador, quien será nuestro juez, así como delante de todos los hombres y de todas las criaturas, que no consentimos ni nos adherimos en ninguna manera, por nosotros ni por los nuestros, al decreto propuesto, en todas las cosas que son contrarias a Dios, a su santa palabra, a nuestra buena conciencia, a la salvación de las almas y al último decreto aprobado por la dieta de Spira, al cual solamente nos atenemos. Algunos días después los protestantes se retiraron de la ciudad, satisfechos del testimonio que habían dado ante la dieta y ante el mundo, pero conscientes de que ello iba a lanzarles a una guerra contra fuerzas extraordinariamente superiores, de cuyas consecuencias solo el poder de Dios podría librarles. La confesión de Augsburgo. Nuestro gran monarca, Carlos, debía darse cuenta de lo injusto del segundo decreto de Spira, ya que no quería apelar a las armas para obligar a los príncipes protestantes a que lo adoptaran, sino encontrar alguna forma de concordia entre la doctrina reformada y la Iglesia católica. A tal objeto convocó una nueva dieta de los Estados Generales en la ciudad de Augsburgo. Príncipes y teólogos, seguidos de numeroso ejército, empezaron a llegar a aquella ciudad a principios de mayo de 1530.
El emperador hizo llamar a su presencia a los príncipes evangélicos y les comunicó que prohibía a los teólogos protestantes ocupar los púlpitos durante su permanencia en la ciudad, y que esperaba que todos asistiesen a la procesión del Corpus que debía celebrarse el día siguiente. Pero ellos, aunque tenían gran reverencia al acto de la Santa Cena, habían aprendido que Dios desea ser adorado en espíritu y rehusaron tomar parte en la procesión y sus ceremonias. El margrave de Brandenburgo se adelantó ante el emperador y dijo: «Antes preferiría yo doblar mis rodillas ante su majestad imperial y hacerme decapitar, que renegar de mi Dios y su santo evangelio». Hablaba con tal convicción, que el mismo Carlos se sintió constreñido a decir: «No, joven, decapitar no, eso nunca». Sin embargo, tristes inconsecuencias de la intolerancia religiosa, muchos leales súbditos de Carlos V y de su hijo Felipe II fueron no solo decapitados, sino atormentados y abrasados en las hogueras inquisitoriales, sin otro motivo ni causa que la que sostuvo el joven margrave ante el emperador, la de no traicionar los sentimientos de su conciencia. La única diferencia es que los mártires del cristianismo evangélico en España no tenían un pueblo y un ejército detrás de sí, y el príncipe de Brandenburgo los tenía. Lutero no fue autorizado por el emperador para asistir a la dieta, pero los príncipes querían que estuviese cerca para consultarle y le alojaron en el castillo de Coburgo. Fue en este sitio que compuso su famoso himno, «Castillo fuerte es nuestro Dios», que no tardó en ser cantado en toda Alemania. Muchas fueron las discusiones que tuvieron lugar entre los teólogos protestantes y los católicos, y como consecuencia de ello, los más grandes teólogos españoles recibieron el contagio de la herejía, no pudiendo resistir a los argumentos que les eran presentados por los evangélicos. Tendremos ocasión de volver sobre ello en el capítulo, La Reforma en España. Melanchthon escribió la inmortal declaración de fe que fue leída ante la Asamblea, conocida con el nombre de la Confesión de Augsburgo. Los católicos escribieron una réplica no muy fuerte, y hubo una nueva lectura de Melanchthon, pero no se llegó a ninguna unidad de criterio. Hubo momento en que algunos de los protestantes se mostraban inclinados a ceder por amor a la paz, sacrificando alganas doctrinas. Melanchthon era uno de ellos. Pero Lutero se mantuvo firme, y ahí mismo algunos príncipes. La dieta finalmente intimó a los estados protestantes al volver al catolicismo y a extirpar la herejía, pero estos se negaron a acatar la orden, formando la Liga de Esmalcalda para defenderse contra la imposición armada que les amenazaba. Un error de Lutero. En estas circunstancias tuvo lugar un desgraciado incidente que puso en gran aprieto a Lutero, comprometiendo gravemente la causa de la Reforma. Felipe de S. se había casado a los 19 años con la hija del duque Jorge, de mucha más edad, enfermiza y de fétido aliento, con la cual, de común acuerdo apenas habían hecho vida matrimonial. Antes de aceptar la doctrina reformada, Felipe había resuelto el problema teniendo una amante, pero cuando conoció el Evangelio supo que ninguna confesión penitencia puede borrar el pecado cuando se realiza en plena conciencia o con reincidencia repetida. Por esto despidió a la amante a raíz de su conversión. Pero el elector era un hombre de temperamento sexual y apasionado y no tardó en sentirse perdidamente enamorado de una joven de su corte. Esta, aconsejada por su madre, se puso muy firme en rechazar a Felipe insistiendo en que éste se divorciara de su primera esposa y que los predicadores del Evangelio legalizaran su nuevo casamiento. Cualquier magnate de aquellos tiempos habría resuelto el problema de un modo fácil eliminando por puñal o veneno a la primera esposa. Pecado que según el sentir de la época podía ser redimido con alguna penitencia. Una limosna cuantiosa, o una peregrinación a Tierra Santa. Pero tal recurso no ha existido jamás en el verdadero cristianismo evangelio y Felipe temblaba al leer en Hebreos 10 y 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio para el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por esto deseaba que Lutero y los demás teólogos reformados le revelaran la voluntad de Dios, sin acertar a comprender que tal voluntad podía ser la de que aceptara con resignación la cruz de su matrimonio desgraciado, ya que ello podía ser permitido para su propio enriquecimiento espiritual. Es tan humano pretender que la voluntad de Dios se avenga exactamente con la nuestra. La esposa enfermiza asentía a todo arreglo que contribuyera a la felicidad de Felipe y ello era mayor motivo para que éste presionase a los reformadores para que le declararan que no condenaba su alma contrayendo nuevo matrimonio con el consentimiento de su primera esposa. Los teólogos evangélicos juzgaron el asunto según ejemplos del Antiguo Testamento. No habían hecho lo mismo Abraham y Jacob.
Por otra parte, la misma Iglesia Católica había sostenido alguna vez que cuando la esposa estaba atacada de lepra o demencia entraba dentro de la ley moral que sin abandonar a esta, en lo que se refiere a protección y sostén material, se concediera al marido el privilegio de casarse con otra. ¿Por qué no acceder, pues, en este caso? Así la acordaron, realizando las ceremonias de divorcio y nuevo matrimonio bajo sigilo, para evitar escándalo y oprobio a la primera esposa, que quedaba bajo la protección de su antiguo esposo en el mismo hogar de éste. Pero fue un error fatal. Era imposible mantener tal secreto y antes de que pasa. En muchos meses Lutero era el centro de una tormenta de protestas, que todavía siguen desde el campo católico. Sin tratar de justificar el desagradable incidente, los autores evangélicos han tratado de hacer comprender a los católicos que no es justo acusar de inmoralidad al protestantismo, a causa de esta debilidad en uno de los magnates de la época de la Reforma, ya que con su aquiescencia Lutero logró seguramente, evitar al príncipe Felipe de obrar de un modo mucho peor. Sobre todo insisten en que no pueden arrojar la primera piedra quienes cuentan en sus filas con personajes de tal conducta moral como los que figuran entre los mismos papas de la Edad Media. Bien decía el Salvador, ¿cómo osas decir a tu hermano, deja que te quite la paja del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga del tuyo y entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano. Evangelio de San Mateo, 3 y 4. Desarrollo de la Reforma. No podemos seguir en detalle los acontecimientos que tuvieron lugar en Alemania en torno a la Reforma. Solo diremos que por fin se declaró la guerra, en la cual, primeramente, los poderosos ejércitos de Carlos V vencieron a la Liga de Esmalcalda, pero rehechos y apoyados por el rey Gustavo Adolfo de Suecia pusieron últimamente los protestantes en fuga al mismo emperador Carlos V, el cual se salvó de caer prisionero, a uña de caballo. La guerra prosiguió con diversas alternativas hasta que por fin se firmó la paz de Utrecht, la cual dejaba a cada estado en libertad para seguir la religión de su príncipe. Lutero continuó por varios años sirviendo a la causa de la Reforma que continuaba progresando en Europa. Compuso varios himnos, que todavía son cantados en las iglesias evangélicas y tradujo al alemán himnos latinos de la Iglesia Católica, porque tenía interés en que no fuera solamente el clero quien alabara a Dios, sino que pudiera hacerlo también el pueblo con perfecta inteligencia. Muerte de Lutero. Había surgido una cuestión entre los condes de Mansfield y alguno de sus súbditos sobre unas minas y pidieron a Lutero que viniera para actuar como mediador. Acompañado de sus 3 hijos se dirigió al pueblo de su nacimiento el 23 de enero de 1546. Aún predicó allí 4 veces, e inauguró una escuela que ha venido funcionando durante siglos, pero al día siguiente se sintió indispuesto y fue obligado a guardar cama. Apretó la mano a todos sus amigos que le rodeaban afligidos, dándoles las buenas noches, y oró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego dijo: Orad al Señor por su evangelio, para que tenga éxito, porque el pobre papa y el concilio de Trento están harto enojados contra él. Durmió un rato tranquilamente, mas a la 1 de la noche del 18 de febrero le despertaron crecientes dolores del pecho. Aún se incorporó con rostro alegre pronunciando con voz alta y clara estas palabras: Me voy, mas tenemos un Dios que ayuda y un Señor que salva de la muerte. Entonces volvió a echarse, cerró los ojos y juntó las manos. Justo Jonás y Coelio le preguntaron últimamente: Venerable Padre, ¿queréis morir en Jesucristo y sus doctrinas que habéis predicado? Lutero contestó con un claro sí. Este sí, fue su última palabra aquí en la tierra. A las 3 de la madrugada, entró el valiente guerrero de Dios en la paz eterna. Los condes de Mansfield querían que fuera enterrado en Eisleben, pero el elector mandó llevar el cuerpo a Wittenberg, sepultándolo en la iglesia de San Andrés, donde Lutero había pronunciado su último sermón en aquella ciudad. En el año 1817 el rey de Prusia Federico Guillermo III levantó a la memoria del gran reformador un monumento de bronce donde se hallan grabadas estas palabras: La palabra de Dios enseñó a Lutero, por esto su nombre será imperecedero. En efecto, el cristianismo evangélico que antes de la famosa protesta de Lutero era, humanamente hablando, nada más que un conjunto de iglesias escondidas, sobre todo en los valles de los Alpes y en Bohemia, además del sentir evangélico que latía en el corazón de muchos buenos cristianos que no se atrevían a manifestar sus pensamientos, quedó convertido en poderosas organizaciones eclesiásticas nacionales, pero sobre todo cristalizó en millares de iglesias emancipadas de Roma, que
consecuentes con el principio sostenido por la Reforma de que cada individuo y cada iglesia es responsable directamente ante Dios y no a autoridades humanas, se entregaron a escudriñar las Sagradas Escrituras para acomodar cada vez más la doctrina y la vida eclesiástica al modelo del Nuevo Testamento. De acuerdo con esta solicitud, el cristianismo evangélico ha venido a realizar en estos últimos tiempos el ideal misionero que era mirado como una idea utópica e irrealizable cuando la propugnaban los más fervorosos católicos, como un San Francisco de Asís, Raimundo Lulio, o Francisco Javier. Cumpliendo el mandato de Cristo, la buena nueva de la redención es predicada hoy a todos los pueblos de la tierra, gracias a las misiones evangélicas, mucho más desarrolladas que las católicas. En esto, como en muchas otras cosas, el cristianismo evangélico, tan odiado y perseguido en pasados tiempos por la Iglesia Católica Romana, ha sido un estímulo y bendición para ella misma. Es justo decir que ante el acicate de la competencia y el ejemplo del cristianismo evangélico, la actual Iglesia Católica se ha levantado mucho del estado de postración y corrupción moral en que se hallaba sumida en la Edad Media, precisamente cuando era todopoderosa. Por desgracia no ha procedido a la necesaria revisión y rectificación en cuanto a errores de doctrina, pero a donde hubiese llegado el sistema eclesiástico romano de no haber sido estremecido en la Edad Media por el poderoso aldabonazo de la Reforma. Esto es lo que están preguntándose algunos pensadores católicos romanos de nuestro tiempo, y su conclusión, aparentemente paradójica, es, que en lugar de odio debiera la Iglesia Católica Romana abrigar hacia el protestantismo los más vivos sentimientos de gratitud por el gran bien que ha hecho a ella misma y al mundo la reforma religiosa del siglo XVI. 29. La Reforma en Francia. La Reforma francesa recibió un gran impulso con el despertar evangélico de Alemania y sobre todo, con el triunfo del cristianismo evangélico en la Suiza romanda, de habla francesa. Sin embargo, no depende ni de una ni de otro. Tiene un origen enteramente propio, anterior a la famosa protesta de Lutero. Ya hemos visto en capítulos anteriores, como los albigenses, pedrobrusianos y valdenses, etc., habían preparado el ambiente para la reforma religiosa, sobre todo en el sur de Francia, y es allí donde más se extendió el movimiento protestante en el siglo XV, y ha permanecido hasta nuestros días. Lefebvre de Étaples. En 1455 nació en Étaples, pequeño puerto cercano a Valognes, en el norte de Francia, Santiago de la Fíbar, quien en 1493 era el más destacado profesor de la Sorbona de París. Aunque no se separó de Roma en este tiempo, se empeñaba en dar una nueva y más espiritual orientación a los estudios bíblicos y teológicos. Entre sus alumnos se hallaba Guillermo Farel, el que más tarde fue famoso reformador en Suiza. Primeramente, la Fíbar, que era muy devoto de las imágenes, se disgustó con este culto, cuando escribiendo un libro de biografías de santos se dio cuenta de cuántas leyendas sin fundamento histórico serio se hallan en el santoral romano. Más tarde, comentando la carta de San Pablo a los romanos, se apercibió, años antes de que lo hiciera Lutero, de que el Nuevo Testamento enseña la doctrina de la justificación por la fe. La salvación por gracia mediante la obra de Cristo, llegó a ser el tema diario en la universidad. La Fíbar enseñaba en las aulas de la Sorbona la doctrina básica del protestantismo el mismo año en que Lutero fraile, se dirigía a Roma para ganar indulgencias subiendo la escala santa. Cuando la Reforma se hizo famosa en Europa, las doctrinas de la Fíbar resultaron más evidentes como herejía y fueron más combatidas. Como la Sorbona se declaró contra Lutero, la Fíbar tuvo que abandonar su cátedra y refugiarse cerca del obispo Briconnet de Meaux. Allí, comprendiendo la gran necesidad que el pueblo tenía de la palabra de Dios, hizo una traducción del Nuevo Testamento en lengua francesa, más tarde, tradujo los Salmos. El obispo y el profesor, continuaron con gran ímpetu la obra de la Reforma, hasta que, empezaron a ser combatidos por los frailes franciscanos, descendientes, qué ironía, de aquel humilde Francisco que de haber vivido en el siglo XVI se hubiera inclinado sin duda por el Evangelio de la salvación por Cristo, que él mismo predicara en su tiempo. Denunciados por estos al Parlamento, le faltaron fuerzas al obispo para desafiar la persecución y morir en la hoguera, por lo cual aceptó claudicar, abjurando de sus ideas evangélicas. La Fíbar tuvo que huir entonces de Meaux, refugiándose en Estrasburgo. Los primeros mártires. El primer mártir de estos tiempos nefastos, fue un obrero cardador de lana, llamado Juan Lacler, el cual iba de casa en casa anunciando el Evangelio. Durante 3 días fue llevado por las calles de Meaux con las espaldas desnudas y azotado hasta que de sus carnes brotaba la sangre a borbotones.
El tercer día fue marcado en la frente con un hierro candente. Su madre, que estaba presente, después de exhalar un ay, de angustia, reaccionó exclamando, «¡Viva Jesucristo y sus insignias!». Marcado con esta señal de ignominia, que se aplicaba a los peores malhechores, en lugar de atemorizarse y esconderse para salvar la vida, continuó predicando el Evangelio y protestando contra el culto de las imágenes. Fue preso en Mou y condenado a serle arrancada la carne de su cuerpo con tenazas enrojecidas al fuego. Mientras era destrozado su cuerpo de esta forma, continuó repitiendo en voz alta, «Sus falsos dioses son de oro y de plata, obra de manos hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, etc., hasta que tuvo aliento de vida». A pesar de estas persecuciones, el número de evangélicos creció tanto en esta misma ciudad de Mou que poco más tarde fueron arrestados 62 creyentes. Mientras se les aplicaba la tortura, uno de los mártires, poseído de una santa alegría, exclamaba, «Valor, amigos míos, no os compadezcáis de este miserable cuerpo que tanto ha resistido al Espíritu Santo y que tan a menudo se ha rebelado contra su Creador». 5 jóvenes estudiantes de teología que volvían de Lausanne para consagrarse al pastorado clandestino en Francia fueron arrestados en Lyon, donde se les quemó vivos en la plaza de Torreaux. No habiendo podido servir a Dios con su vida, le sirvieron con su muerte cantando salmos hasta el último momento. Un pobre artesano llamado Esteban, respondía al juez que le había condenado, «No, tú no tienes poder para darme la muerte, lo que haces es mandarme a la vida». Muchos sacerdotes y religiosos abandonaban la Iglesia católica abrazando la fe cristiana evangélica, a estos se les aplicaba los tormentos más crueles, considerándoles más culpables que el pueblo común. El Evangelio en la corte. La buena simiente estaba produciendo su fruto aún en la misma corte. Entre los alumnos de la FIBAR, se hallaba la propia hermana del rey Francisco y, Margarita, reina de Navarra, la cual convirtió su pequeño estado en refugio de cristianos evangélicos perseguidos. Allí llamó a su anciano profesor. En 1534 el joven Juan Calvino estuvo también en Navarra aprendiendo de labios de la FIBAR los principios de la Reforma. Un día, a principios del año 1536, la FIBAR se sentaba a la mesa de la reina con otros invitados, todos notaron en él un semblante triste. La reina le preguntó la causa de su abatimiento, y él contestó, «Es muy natural que cuando tantas personas mueren confesando el Evangelio que yo les he enseñado, me aflija por no haber sabido merecer la misma suerte». Después de la comida se acostó para no levantarse más. Murió en la paz del Señor. El pastor Roussel, otro refugiado, escuchó sus últimas palabras de confianza en Jesucristo. Pero también sus lamentaciones por el hecho de tener que morir sobre un lecho rodeado de amigos, pues creía que su vida debía haberla terminado como sus discípulos, muriendo en la hoguera. En aquellos tiempos se consideraba una vergüenza ser cristiano evangélico y no morir por la fe. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestros heroicos hermanos de los tiempos de la Reforma? Desarrollo del protestantismo en Francia. A pesar de que la caída del obispo Briconnet fue un gran golpe para la causa del protestantismo en Francia, sus antiguas enseñanzas dadas en la Sorbona y en Meaux continuaron produciendo fruto, contribuyendo a ello las noticias y los libros que llegaban de Alemania y de Suiza. He aquí cómo lo describen historiadores católicos de la época. Los primeros convertidos eran personas cultas de la universidad, pero por medio de ellas la Reforma se apoderó pronto de las gentes mecánicas, quiere decir de los artesanos. Catalina de Médicis lo confirma irónicamente cuando afirma que sus predicadores son albañiles, carniceros, hoteleros y otros venerables doctores de casta semejante. Pero también, al igual que en España, la nobleza fue muy pronto afectada por la herejía. Juan Michiel, embajador veneciano, escribía: «Si Dios no lo remedia, las cosas llegarán aquí a los extremos más lamentables, porque no hay provincia que no esté infectada por la herejía. Los rigores del castigo han puesto un poco de orden, y el contagio no se ha manifestado más que entre las personas del pueblo, que no tienen casi nada que perder, como no sea la vida. Los que temen perder, al mismo tiempo, los bienes y la vida, no se apresuran tanto, pero vuestra serenidad puede creer que si se exceptúa la clase más baja del pueblo, que todavía frecuenta las iglesias con una piedad muy ferviente y permanece en la religión católica, todas las demás se hallan profundamente infectadas, los nobles están contaminados, sobre todo los que todavía no han pasado de los 40 años. Muchos de ellos siguen yendo a misa y observan las ceremonias católicas, pero es por miedo. El mismo rey Francisco y,
en su edicto de 1 de junio de 1540 declaraba: los sembradores de esta peste son inducidos y persuadidos por varios personajes importantes, quienes en secreto los esconden, apoyan y favorecen en sus falsas doctrinas, ayudándoles y prestándoles su auxilio con sus bienes, en lugares y sitios secretos y ocultos a los que se retiran los sectarios para instruirles en dichos errores de infección. Hubo muchas ciudades donde las iglesias católico-romanas tuvieron que cerrarse por falta de asistencia. En París, como el número de reformados se contaba por miles, celebraban los cultos fuera de la capital en diferentes grupos. Se instituyó un tribunal, el Limeido, la Cámara Ardiente, para entender en los procesos de herejía. No escaparon de la muerte algunos diputados del mismo Parlamento. Un juicio divino. Un día se presentó el rey Enrique II delante de la Alta Asamblea y pidió a sus miembros que expusieran su opinión sobre el movimiento protestante. Se puso en pie un diputado llamado Dubourg y dijo: yo considero que es injusto condenar por su fe a hombres y mujeres que oran por el rey y que en medio de las llamas invocan el nombre de Jesucristo, mientras que en la corte se tolera el perjurio, la impureza, el adulterio y la inmoralidad más escandalosa. Al oír estas palabras el rey quedó un momento suspenso, más lleno de ira ordenó encarcelar al atrevido noble y a otros 2 diputados que se habían expresado en los mismos términos y juró ante todos que habría de deleitar sus ojos, acudiendo personalmente a presenciar el suplicio de estos herejes. Pero ocurrió que, con motivo de las bodas de su hermana Margarita con Manuel Filiberto, duque de Saboya, y de su hija con Felipe II, rey de España, se había organizado un torneo en el que el rey se proponía brillar por su destreza y agilidad. Mientras se entregaba a tal ejercicio, un fragmento de lanza le hirió en el ojo, que quedó reventado, y el otro no tardó en cerrársele para siempre como consecuencia del mismo accidente. Los mártires murieron en la hoguera, pero el rey no pudo verlos. Poco después murió, el 10 de junio de 1559. En medio de su agitación los cortesanos extendieron sobre su cuerpo una cubierta o colcha en la que estaba bordada la imagen de San Pablo derribado por la aparición del Señor, con esta inscripción: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A pesar de estas sangrientas persecuciones, el número de protestantes en Francia Javi con acento ha aumentado de tal manera, que en 1560 se podía calcular en 5 millones y de ellos una buena parte eran nobles. El clero y muchos católicos intransigentes se sentían defraudados y desesperados al ver que nada podía detener el avance del protestantismo y aconsejaban a la reina regente, Catalina de Médicis, la expulsión de los predicadores y el exterminio a sangre y fuego de todos los que se resistiesen a volver al seno de la Iglesia católica. Un político superior a su época. Había empero en la corte un parisino que, aunque católico, no compartía semejantes opiniones y defendió en el seno del gobierno el principio de libertad religiosa con palabras tan justas como las siguientes: si el gobierno se pone al lado de unos, debería inmediatamente reunir un ejército para destruir a los otros, y sería cosa difícil llevar a los soldados contra sus parientes y amigos. No se trata aquí de constituir la religión, sino de constituir los derechos públicos, y muchos pueden ser ciudadanos aún sin ser cristianos. Un excomulgado no deja de ser un ciudadano, y puede vivirse en paz con los que profesan distintas religiones, como lo estamos viendo en las familias en las que los que son católicos no dejan de vivir en paz y de comer con los de la nueva religión. En enero de 1562 se publicó el decreto de Saint-Germain, por el cual se reconocía a todos los ciudadanos de Francia el derecho de vivir según su fe y de celebrar su culto en todas partes, excepto en las grandes ciudades. Calvino, lleno de alegría, exclamaba: si se observa este decreto, el papado caerá hecho polvo. Matanza de Bassi. Por desgracia el edicto no fue cumplido. El duque de Guisa fue quien lo violó, con la matanza de Bassi. Pretendía este príncipe tener quejas de los protestantes de esta pequeña ciudad, porque se habían burlado del obispo de Troyes, el cual en una discusión con su pastor se quedó corto y sin saber qué decir. Marchó pues el de Guisa contra ellos con 200 hombres armados de arcabuces y puñales. Los reformados se habían reunido en número de cerca de 2200 en una granja que les servía de templo. Creían estar seguros, protegidos por el edicto de Saint-Germain. Mas apenas había empezado el culto se precipitaron las gentes de Guisa en medio de los fieles indefensos y durante una hora golpearon y mataron sin perdonar sexo ni edad. El juez recordó al de Guisa el edicto de Saint-Germain, y el duque, llevando a la mano la espada, exclamó: yo me encargaré de cortar este pedazo de papel. Durante la matanza, los arcabuceros recogieron la Biblia de los hugonotes, trayéndosela al duque de Guisa.
Este se la llevó después a su hermano el cardenal de Lorena, diciendo: «Toma, mira los libros de esos hugonotes». «No hay en él nada malo», le respondió, «son las sagradas escrituras». «¿Cómo, sangre de Dios?», exclamó Guisa. 1500 años hace que la Biblia fue hecha y este libro no hace más de uno que está impreso. Esto no vale nada. Vuelto a París llamó el duque a las armas a la